Hola a todos, bienvenidos. Espero que estén todos bien en sus casas. Espero que igual hayan podido trabajar, por lo menos en algunas asignaturas que les guste. Sé que son temas complicados, igual poder trabajar desde la casa y el envío de guías no ha sido de la mejor forma. Es por eso que he querido hacer este video en el cual resuelvo ejercicios de la materia que he pasado hasta el momento o de la que hemos podido enviarles, ¿ya? La idea es que los oriente un poco más a cómo resolver los ejercicios y les genere un poco más de dudas porque ya van a conocer un poco más la materia. Quiero que esas dudas me las compartan a mi mail, a mi correo, ¿ya? No tengo problema en responderles, de hecho estoy muy interesado en responderles porque necesito que aprendan por lo menos lo que hemos ya pasado, ¿ya? Entonces, comenzaremos con el primer ejercicio. Todos los ejercicios que voy a hacer acá son ejercicios sacados de las guías que les he mandado. Están en un orden de forma tal que tiene el mismo orden de la materia. Entonces partimos con vectores, que es básicamente el primer ejercicio, y para que aprendamos a sumar vectores. Entonces, nos dicen que el rectángulo siguiente está formado por los vectores eh, A, B, B, C y D, ¿ya? Ese rectángulo. Y por los vectores P y Q, que serían como las diagonales de este rectángulo, ¿cierto? Entonces, usando el rectángulo responda a cuál de todos los vectores mostrados corresponde el resultado de una de las siguientes operaciones. Entonces tenemos que ver, sumar estos dos vectores de acuerdo a lo que nos muestran acá, y el resultado es ver si corresponde a alguno de estos vectores, ¿ya? Entonces partimos con el primero. El vector A más el vector P. Si tomamos el vector A, que nace acá y apunta hacia la derecha, lo ponemos en nuestro cuaderno, ¿ya? Este va a ser el primero. Recuerden que A más P es lo mismo que el vector P más A. Al revés también funciona. Yo decidí sumar primero A. ¿Qué significa que pongo primero A? Donde termina A, tomo el vector P tal cual está, manteniendo su módulo o su magnitud, manteniendo su dirección, que es hacia arriba, y el sentido, que es hacia donde apunta la flecha. Lo tomo tal cual está y lo coloco de forma tal que el vector P comienza donde termina el vector A. Entonces, como una continuación. ¿Cierto? Acá está la flecha del vector A, después tengo el vector P. Como solamente estoy sumando dos vectores, el vector resultante, el resultado de esta suma de estos dos vectores, es un vector que nace en el comienzo del primer vector que se está sumando y llega hacia el final del último vector que se está sumando, ¿ya? Entonces yo puedo haber sumado acá 2, 3 o 4 vectores y simplemente habría ocupado más espacio, pero el vector igual nacería desde acá, desde A, porque es el primer vector que puse. Ahora no apuntaría hacia P porque habría más vectores. En este caso sí apunta a P porque P es el único vector. Entonces, el vector en rojo es el vector de la suma de A más P. Lo llamaremos A más P. Entonces, lo que nos da, tenemos que fijarnos a cuál de estos vectores corresponde. Entonces yo acá les puse que el vector acá tiene la misma magnitud, tiene el mismo módulo y tiene la misma dirección que el vector C. Entonces, podemos decir que el vector A más el vector P, nos da el vector C. Seguimos entonces. El siguiente nos dice que tenemos que sumar el vector V, que apunta hacia abajo, más el vector D, que apunta hacia la derecha, y tenemos que restarle el vector A. Entonces, ya tenemos una idea de cómo sumar vectores, pero ¿cómo restamos vectores? Bueno, si recuerdan cuando trabajaban en matemáticas con los números enteros, recordaban que los números enteros, cuando yo sumaba un negativo, era lo mismo que restar un positivo. De esta forma, cuando yo estoy restando A, es como que estuviera sumando el inverso de A, o sea, menos A. ¿Cuál va a ser el inverso de A? Va a ser lo mismo que A, solamente que va a tener la dirección, el sentido contrario. Entonces, A tiene
el largo de uno de los lados del rectángulo y apunta hacia la derecha. Entonces menos A, que lo pongo acá, apunta hacia la izquierda, pero con el mismo tamaño. Entonces, coloco primero el vector B, como lo ven acá. Después tengo que colocar el vector V, que tiene uno de los el lado más largo del rectángulo y apunta hacia la derecha. Si se fijan, acá termina, en este punto termina B, coloco inmediatamente V. Y cuando yo quiero sumarle el inverso de A, donde comienza A tiene que ir encima, ¿cierto? ¿A qué me refiero? Que si A, por ejemplo, fuera así, ¿ya? Yo lo tomaría y lo tendría que poner acá, porque es la continuación del último vector. Partió acá, después acá y después acá, ¿cierto? Pero no es el caso, porque A, en verdad, es así. Menos A, perdón, es así. Entonces cuando yo lo pongo encima, el punto queda acá. Entonces, cuando yo quiero saber el vector resultante de toda esta suma, van a ser desde B, porque el primer vector que se suma es B, y va a llegar hasta acá, porque acá quedó en menos A. Entonces, primero sumé el B, después sumé el D, después sumé el menos A y me volvió a quedar acá, y ese fue el último punto. Entonces, cuando nace el vector resultante, nace desde B hacia este punto. Entonces, que yo lo pongo acá para que no tapar el otro vector. Pero si nos damos cuenta, el resultante de esto, de esta suma, es B, es el vector B. ¿Por qué? ¿Qué nos damos cuenta? Nos damos cuenta que el vector D, que está acá, tiene la misma magnitud y la misma dirección que el vector menos A. Pero la única diferencia es que tienen diferente sentido. El vector D apunta hacia la derecha y el vector A apunta hacia la izquierda. ¿Qué significa? Que son inversos, o sea, se cancelan. ¿Qué significa? Que la suma de estos dos vectores es 0, es el vector nulo. Por eso, que me da B, porque queda solamente B sumándose. Estos dos se darían 0 y me queda solamente B. Entonces mi vector resultante es B, con la misma dirección y sentido. Seguimos entonces con el C. En el C me dicen, tengo que sumar B con Q que está acá. Entonces voy a mi cuaderno, coloco primero el vector B, y después tomo, veo donde termina B, que termina en este punto, y coloco inmediatamente Q, respetando su inclinación, su sentido y su magnitud. Y Q termina acá. Entonces el vector resultante de la suma nace acá y llega hasta acá. Entonces si lo comparamos, es como si fuera el vector A, pero apuntando hacia el otro lado, ¿cierto? Recordemos que es como el vector menos A. Mire, acá tengo el vector menos A, y acá está el vector que me resultó de la suma de B más Q, ¿cierto? Entonces podríamos relacionarlo con menos A, este resultado, ¿cierto? Menos A nos da esto. Anteriormente nos dijimos que esto nos daba B, ¿cierto? Esto nos dio B. Seguimos entonces con el D. Nos piden sumar A, que apunta hacia la derecha, más P, que es esta diagonal que está acá, que apunta hacia arriba, menos B, restarle el vector que está apuntando hacia abajo. ¿Ya? Entonces, como les decía, cuando hablo de un vector negativo, es solamente el mismo vector, pero apuntando en diferente sentido. Entonces, cuando yo comienzo, pongo el vector, perdón, A, P menos B, perfecto, está bien, que estaba comprobando. Entonces, hago lo mismo que hice en el ejercicio anterior con el vector negativo y lo expreso como si en verdad estuviera sumándole el vector inverso de B. O sea, el mismo, pero apuntando hacia arriba. Entonces, comienzo tomando el vector A. ¿Cierto? Se me está moviendo mi vector. Ahora sí. Tengo mi vector A. Comienzo a escribir inmediatamente el vector
P, que sube por acá y termina en este punto, y recordemos que si B apunta hacia abajo, menos B apuntará hacia arriba. Entonces, queda acá. Entonces, cuando yo quiero ver el vector resultante nace de acá, desde el primero, y termina donde termina el último. Entonces sería algo así como se ve en esta flecha roja. Nacería de acá y llegaría hasta acá. Para no tapar el vector menos b, lo puse acá. Entonces, si se dan cuenta, es como el doble de este vector, ¿cierto? Es como si fuera 2 veces menos b. Por eso que lo puse menos 2b, porque es como si fuera el doble, ¿no? Miren, si se fijan, acá este está compuesto por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cuadritos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cuadritos. Son 14 cuadritos, es exactamente la mitad. Entonces, podemos decir que esto corresponde a 2 veces el vector b negativo, o también, relacionándolo con el rectángulo del enunciado, puede ser 2 veces el vector c. Entonces, esto nos da 2 veces el vector c, que también es lo mismo que menos 2 veces el vector b. Perfecto. Esto por la parte de vectores, suma y resta de vectores. Si todavía tienen dudas con la suma de vectores, por favor envíenme sus consultas, ¿ya? No debería tomarle mucho problema la suma de vectores, pero es esencial para entender más adelante la materia de MRU, ¿ya? Entonces el siguiente ejercicio tiene relación un poco con vectores, pero estamos introduciendo ya conceptos relacionados a MRU, que es movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, segundo ejercicio nos dice, una persona viene a la ciudad de Santiago y se hospeda en el Hotel San Cristóbal. Sale y camina las siguientes cuadras. 3 cuadras hacia el norte, 6 cuadras hacia el oeste y por último 11 cuadras hacia el sur. Entonces nos pide realizar un diagrama del movimiento de esta persona. Nos preguntan también cuántas cuadras caminó la persona y cuál fue el desplazamiento de la persona. Entonces aquí ya entra los conceptos de distancia recorrida y de desplazamiento. Primero entonces empezamos a realizar el diagrama. En nuestro cuaderno nos damos el punto de partida y nos damos cuenta que camina 3 cuadras hacia el norte. Acá le tengo una rosa de los vientos para que tenga referencia. 3 cuadras hacia el norte o hacia arriba. Cada cuadrito va a representar una cuadra. Después me dice que camina 6 cuadras hacia el oeste, o sea, hacia la izquierda. 6 cuadras. Y luego baja o camina hacia el sur 11 cuadras. Finalmente termina en este punto. Entonces aquí tenemos una relación, un diagrama, perdón, del movimiento de esta persona. Entonces nos va a ayudar para entender la segunda pregunta, que es, ¿cuántas cuadras caminó la persona? Para saber cuántas cuadras, tenemos que contar el número de cuadritos en cada instrucción que se nos dio. El primero eran 3 cuadras, luego 6 y finalmente 11. Entonces la suma nos da un total de 20 cuadras. Esto le vamos a llamar distancia recorrida. Les recuerdo que la distancia recorrida es un escalar, o sea, es siempre un valor positivo. No existe distancias recorridas negativas, ¿ya? Entonces, eso significa que la persona caminó 20 cuadras para llegar al punto final. Finalmente, la tercera pregunta es, ¿cuál fue el desplazamiento de la persona? Entonces, yo les comenté acá que el desplazamiento es el vector que nos indica la variación de posición de la persona. ¿A qué me refiero con esto? Podríamos hablar de 2 instantes, la persona cuando comienza su viaje y la persona cuando termina. Cuando comienza su viaje, tomamos este como el inicio, ¿cierto? Este es como el sistema de referencias, aquí está el cero, el origen. Entonces, cuando yo pregunto al comienzo, ¿cuál es la posición de esta persona? El vector nace del origen y termina en el origen. O sea, está acá mismo, es un punto. Pero después cuando la persona llega acá, el vector posición va a nacer de acá y llega hasta acá, ¿cierto? Después cuando dobla al oeste y camina las 6 cuadras y yo le pregunto dónde está, mi vector posición va a nacer de acá y va a llegar hasta acá, ¿cierto? Entonces, podemos medir la posición en diferentes partes, pero yo hablo de posición inicial y posición final, que es cuando ya dejó de caminar esta persona.
Entonces, el vector de posición final sería exactamente este, ¿cierto? Ese sería el vector de posición final, ¿cierto? Y como el primero era un punto, el vector, la diferencia de estos vectores, vamos a hablar de desplazamiento. Recuerden que en los videos que les he subido y las guías que les he podido mandar, les he explicado que cuando yo varío la posición de una partícula respecto a un sistema de referencia, que en este caso va a ser este punto, si la partícula se mueve con respecto a este punto, estamos hablando que se está desplazando. Por eso que esto se representa con un triangulito. El triangulito significa variación. El, el vector R es el vector de posición. O sea, desplazamiento significa variación de posición. ¿Qué quiere decir? Que si un cuerpo varía su posición, significa que se está desplazando. Entonces, el vector que nos resultó acá es el vector desplazamiento, que va desde la posición inicial hasta la posición final. Para saber cuánto es el valor de este vector, o también para saber, mejor dicho, la magnitud de este vector, vamos a recurrir al teorema de Pitágoras. Entonces tenemos que saber que construimos un rectángulo, un triángulo rectángulo, y para saber cuánto vale, bueno, este vale 6 porque comparte el mismo lado a cada rectángulo, pero este lado es 11 menos 3, o sea, es 8. Para saber el valor de esto ocupamos el teorema de Pitágoras y el vector desplazamiento toma la posición de una hipotenusa. Entonces, si resolvemos el teorema de Pitágoras, nos da que el desplazamiento de la persona es de 10 cuadras. Entonces, notemos que la persona recorre 20 cuadras, ¿cierto? Que es lo que tuvo que caminar, producto de que acá entre medio pueden haber edificios, casas, entonces él no puede caminar entre medio de esas paredes, ¿cierto? Entonces tiene que bordear la esquina, por así decirlo. El vector de desplazamiento lo que nos dice es realmente lo que se movió. ¿Qué tan lejos, mejor dicho, qué tanto se alejó desde el punto origen? Independiente si hay entre medio árboles, casas, auto, agua, aire o no, ¿ya? Es la distancia mínima que existe entre el punto inicial de tu viaje y el punto final de tu viaje. Entonces, el desplazamiento siempre va a ser menor que la distancia recorrida, a menos que la persona, por ejemplo, vuele como Superman, por ejemplo, desde este punto acá y vuele directo. Ahí significa que la persona recorrió lo mismo que se desplazó, ¿ya? Es la única forma en que el desplazamiento va a ser igual que la distancia recorrida, es si el cuerpo recorre distancias rectas, ¿ya? O sea, acá, esto es lo más recto que hay. Ustedes me pueden decir, pero profesor, acá también hizo línea recta. Sí, está bien, es línea recta, pero al doblar cambia su dirección. Dobla o no, cambia su dirección. El vector desplazamiento es solamente un vector con una dirección y un sentido. ¿Se fijan? Entonces, el desplazamiento siempre va a ser igual o menor que la distancia recorrida. La distancia recorrida, ¿cuándo va a ser igual? Cuando el cuerpo se desplace en línea recta siempre. O sea, su trayectoria sea una línea recta. Porque, por ejemplo, acá, la trayectoria que tuvo esta persona podríamos describirla como la mitad de un rectángulo. O sea, no es recta, dobla. ¿Ya? Entonces, el desplazamiento, 10 cuadras. O sea, ¿qué tan lejos está? Está a 10 cuadras. Pero ¿cuánto tuvo que caminar la persona para llegar allá? 20 cuadras. ¿Ya? Espero que la hayas tenido, tenga un poco más de sentido en su cabeza la diferencia entre desplazamiento y distancia recorrida. El desplazamiento es un vector, tiene tres cualidades, tiene magnitud, dirección y sentido. Y la distancia recorrida es un escalar, solamente tiene magnitud. Pasamos al ejercicio número 3. El ejercicio número 3 nos dice, si un móvil viaja con una rapidez constante de 20 metros por segundo durante 0,5 minutos, entonces en este lapso recorre una distancia b. Ya. Este ejercicio tiene relación con movimiento rectilíneo uniforme, porque es un móvil que viaja con una rapidez constante. ¿Qué quiere decir con rapidez constante? Significa que es una rapidez o velocidad que no cambia, se mantiene siempre igual, ¿ya? No varía. Y esto le llamamos uniforme, ¿ya? Significa que
recorre a una velocidad constante esta distancia. Nos dice que tiene una velocidad de 20 metros por segundo, o sea que cada segundo recorre 20 metros, y lo hace durante 0,5 minutos. ¿Ya? Entonces, para esto, nos damos cuenta que el enunciado nos da dos datos, velocidad y tiempo. Y nos pide distancia. Entonces, tenemos que encontrar la ecuación que nos relacione estas tres variables, distancia, tiempo y velocidad. Y nos damos cuenta que la ecuación de velocidad relaciona estas tres variables. ¿Cómo se ve a continuación? Velocidad es la distancia recorrida partido el tiempo que se demora en recorrerla. Si nosotros queremos sacar distancia, significa que tenemos que pasar multiplicando este tiempo que está dividiendo acá, lo pasamos multiplicando hacia el otro lado. Como lo muestra la ecuación de acá, en donde pasamos ya al otro lado el tiempo y entonces queremos saber la distancia. Para saber cuántos metros recorre un cuerpo, podemos multiplicar la velocidad que tiene ese cuerpo en ese instante multiplicado por el tiempo que viaja. Entonces, si yo reemplazo los valores, obtengo que la distancia es 20 metros por segundo por 0,5 minutos. ¿Ya? Es importante que en los ejercicios que tienen valores con unidades de medida, pongan las unidades de medida. ¿Por qué es importante? Porque, por ejemplo, si no lo hubiéramos puesto, habríamos multiplicado 20 por 0,5 y habríamos dicho que la distancia es de 10 metros. Y estaría mal. ¿Por qué? Porque para multiplicar magnitudes, como lo es la velocidad, como lo es el tiempo, tenemos que tener consistencia en las unidades de medida. ¿A qué me refiero con unidades de medida con consistencia? Tienen que ser las mismas unidades de medida. Si en la ecuación yo tengo variables que son variables de longitud, todas tienen que estar medidas con la misma unidad. Por ejemplo, no es lo mismo hablar de una pulgada que un metro. Las personas en Estados Unidos ocupan la unidad de medida de pulgadas, que es como lo que mide un pulgar, que es 2,5 centímetros. Entonces, decir que algo mide 3 pulgadas no es lo mismo que decir que mide 3 metros. Entonces, es importante que cuando ocupemos unidades de distancia en una ecuación, ocupemos las mismas unidades. Y lo mismo para cualquier magnitud, si estamos ocupando variables que relacionen el tiempo, o la distancia, o la fuerza, etc. Entonces, nos damos cuenta que acá la velocidad está medida en metros partidos segundos, pero el tiempo no está en segundos, está en minutos. Entonces, esto es lo que yo me refiero. Las unidades de tiempo de la velocidad están en segundos y las unidades de tiempo del instante que empleó o el tiempo empleado están en minutos. Necesito o pasar los segundos a minutos o los minutos a segundos. Como los segundos de acá también tienen metros involucrados porque son unidades de velocidad, que es longitud partida tiempo, vamos a cambiar los minutos a segundos. ¿Ya? Para esto nosotros nos preguntamos cuánto hay en un minuto. Hay 60 segundos. Entonces, en la mitad de un minuto, ¿cuántos van a haber? Van a haber 30 segundos. Que acá yo me equivoqué, así que les pido disculpas. Y acá serían 600 metros. Entonces, cuando yo cambio esta unidad de medida a segundos, ahora yo ya puedo multiplicarlo fácil. ¿Por qué? Porque este segundo que está acá abajo se va a cancelar con el segundo que está acá arriba. Y nos van a quedar solamente metros, que es lo que buscamos, que es el valor de la distancia. 20 por 30 finalmente nos da 600 metros. Es decir, en móvil, durante los 60 segundos, en verdad no son 60 segundos, son 30 segundos porque es la mitad de un minuto, el móvil durante los 30 segundos recorre 600 metros. O sea, obtuvimos la distancia recorrida a partir de la velocidad y del tiempo que demoró.